Listo, como les había mencionado, caballeros, como les había mencionado, el sistema monitor, hay que entenderlo bien, hay que comenzar a, a comprender todas las recomendaciones que nos da el fabricante. O sea, si bien es cierto, el fabricante se puede equivocar en muchas cosas, probablemente, pero el fabricante lo que trata de hacer es que tengamos las herramientas necesarias como para poder identificar qué nos está diciendo la máquina en su debido momento. Si yo no entiendo esa parte, si no entiendo esa parte, eh, podría invitar o podría generar daños mayores al equipo. Podría generar mayores daños al equipo. Entonces, por lo tanto, por favor, por favor, denle la debida importancia al tema de las categorías de advertencia, pero tampoco quiero que se roboticen. O sea, no, que así me ha dicho, no, que así es, no, esto siempre así me lo... No, 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 entendamos bien. Y a veces también a esa recomendación de Caterpillar tenemos que agregarle algunos, algunos, algunos tips de experiencia, ¿no? Para que se pueda entender. ¿Ya? El sistema monitor es un sistema monitor Caterpillar Advisor. Advisor significa asesor, ¿ya? Alerta al operador de un problema existente. El tablero está diseñado para alertar al operador de un sistema defectuoso en el equipo. Esto les va a ayudar a controlar mejor la máquina, les va a ayudar a monitorear bien la máquina, nos va a ayudar a corregir probablemente de algunos eventos que estemos generando con el equipo. ¿Sí? Probablemente nos va también a hacer infidencia, pues ¿a qué le llamo infidencia? Básicamente a que la máquina va a ir avisando qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal en el equipo. Pues va a ser también eso, ¿cierto? De antes habíamos hablado de ese tablerito donde estaba el sistema ABA, acá está, ¿no? Ahí está ubicadito, hacia el lado derecho. ¿Listo? Acá, ¿qué tengo? Medidor de temperatura del aceite hidráulico, medidor de temperatura del refrigerante, medidor de combustible, medidor del aceite del convertidor de par. ¿Ya? El famoso tacómetro y la famosa ventana digital o ventana de mensajes. ¿Qué es lo que debo de entender en las categorías de advertencia? ¿Qué es lo que debo de entender en las categorías de advertencia? Principalmente aprender a leer, principalmente aprender a leer. Vamos a encontrar tres categorías de advertencia. En el tractor vamos a encontrar tres categorías de advertencia. En la primera categoría, por ejemplo, no se va a encenderse la luz de acción. No se van. En el tractor encontramos dos luces de acción, pues, ¿no? Una que está en el monitor y otra que está al costado de los controles del desgarrador. Vamos a encontrar la alarma de acción, pero en la primera categoría solamente me va a salir un mensaje en el monitor. Solamente me va a salir un mensaje en el monitor. ¿Qué debemos de hacer como operadores? Dice, no requiere una acción inmediata. El sistema necesita una atención rápida, dice, ¿no? Pero no es tan inmediato, o sea, no significa si hay un evento de primera categoría de advertencia, voy a parar el tractor y voy a comenzar a atender el problema. No, yo puedo seguir trabajando. Yo puedo seguir trabajando hasta que llegue mantenimiento, hasta que termine el trabajar, hasta que salga de esa zona. Puedo terminar de hacer mi actividad, pero no puedo seguir trabajando en esa condición pues, por periodos bastante largos. ¿Qué puede pasar? Dice, ¿qué puede pasar si yo no hago caso a este mensaje en las Advisor? No ocurrirá daños al equipo, pero pueden presentar reducciones menores en el rendimiento del equipo. ¿Sí? Eso es lo único que podría pasar en la primera categoría de advertencia. Por lo tanto, la primera categoría no es tan agresiva o tan dañina o no va a generar mucho problema a la máquina. Pero, ojo con esto de acá. Ya vamos a incrementando un poquito el nivel de riesgo o el nivel de peligro. Categoría de advertencia 2. Categoría de advertencia 2. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a tener que la luz de acción frontal se va a encenderse. Luz de acción frontal se va a encenderse. A su vez, la luz de acción trasera también se va a encenderse, la que está al costado de los controles del desgarrador. Pero no va a sonar ninguna alarma, pero sí se va a prenderse, sí va a salir un mensaje en el Advisor. Va a salir un mensaje en el Advisor. Luz de acción frontal se enciende, luz trasera se enciende
y vamos a tener un mensaje en el advisor. ¿Qué vamos a hacer nosotros como operadores? Cambie la operación del equipo o efectúe el mantenimiento del sistema. ¿Qué me está diciendo cuando yo tengo un problema de segunda categoría? Inmediatamente voy a cambiar mi forma de trabajar del equipo. Hay varias formas de cambiar mi forma de trabajar, varias formas. Una de ellas es, por ejemplo, reduzco la carga o hago que las RPM se incrementen más o utilizo una otra marcha. Puedo reducir o incrementar la marcha. ¿Qué más? Puedo detener el equipo. ¿Sí? Entonces, de esa forma voy a comenzar a cambiar la forma de operar el equipo. Entonces, lo que primero que tengo que hacer es, ¿qué cosa estoy haciendo mal yo como operador? ¿Qué puedo estar fallando? Hoy me estoy desplazando demasiado, mucho estoy recorriendo con el tractor, mucho me estoy demorando en llenar la hoja, mucho estoy haciendo patinar el tractor, mucha carga le estoy metiendo. Entonces, comienzo a evaluar eso. Y digo, ahora sí, voy a comenzar a trabajar de esta manera, voy a corregir esto de acá. A eso se refiere. Pero yo como operador, pues le he metido ese control, he cambiado mi forma de trabajar, he corregido todo, o estoy trabajando de manera adecuada como el fabricante me recomienda. Pero igual las temperaturas, pero igual sigue teniendo este problema de segunda categoría de advertencia. Seguimos teniendo el problema de segunda categoría de advertencia. Entonces, en este caso, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer? Comunicar y que mantenimiento venga y evalúe el equipo. Comunicar que mantenimiento venga y evalúe el equipo. Pero nosotros como operadores, primero damos la primera solución. Nosotros como operadores somos los primeros en acudir a ese llamado que tiene el sistema monitor. Entonces, voy a cambiar mi forma de trabajar del equipo. ¿Qué puede pasar o qué va a pasar si yo no cumplo esta recomendación del fabricante? Dice, puedo producir daños graves a los componentes. Si yo no hago caso a esta recomendación, los componentes se van a dañarse. Entonces, por lo tanto, entendamos que la máquina está necesitando que alguien lo atienda de manera casi inmediata. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Voy a tener un evento de tercer nivel. La luz de acción frontal va a ser de color rojo. La luz de acción trasera se va a encenderse. A su vez, va a sonar la alarma. Va a sonar la alarma de manera intermitente. ¿A qué le llamamos intermitente? Va a prenderse y apagarse. Ti, 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 ti. ¿Qué está haciendo? Está sonando la alarma de manera intermitente. A su vez, me va a salir un mensaje en el monitor. Me va a salir un mensaje en el monitor. ¿Y qué está haciendo? Me está avisando del evento que existe en el equipo. ¿Qué debemos de hacer como operadores? Realice, dice, inmediatamente una parada segura del motor. Realice inmediatamente una parada segura del motor. Se pueden producir lesiones personales o daños importantes en los componentes. Ya en la tercera categoría de advertencia, ya estás poniendo en riesgo tu propia integridad. Estás poniendo en riesgo tu propia integridad. Entonces, por lo tanto, debes de atender de manera inmediata este problema. ¿Y cuál es esa forma de atender de manera inmediata? Es parada segura del motor. Parada segura del motor. Entonces, ese conceptito metido en mi cabeza, primera categoría, voy a tener solamente el bajo rendimiento de mi equipo. Segunda categoría de advertencia, puede producir daños graves a los componentes. Y tercera categoría de advertencia, puede generarme daños ya a mí como operador. Entonces, por lo tanto, en la primera categoría de advertencia, me informo de que si hay un problema, no es algo urgente para atender, pero si en la segunda categoría, si tengo un evento de segunda categoría, inmediatamente tengo que cambiar mi forma de operar, y en la tercera categoría me está diciendo que debo de hacer una parada segura del motor. Entonces, esa forma la tenemos que tener clarita, entender que esa recomendación nos va a ayudar a proteger al equipo y a nosotros. Listo, lo que le estaba mencionándoles, ya que el motor
La zona blanca 2500, la zona amarilla 2750 de 2500 a 2700 y la zona roja de 2700 a 3500. Ojo, la forma de controlar las RPMs del motor era básicamente aplicando el freno de servicio. Ojo con eso. Les estaba mencionando acá el tema de las temperaturas. Cuando un equipo trabaja en condiciones favorables y sin exceder absolutamente nada, este medidor de temperatura más o menos trabaja a la mitad. A la mitad, a la mitad y trabaja a la mitad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a esforzar el sistema hidráulico? O a esforzar la transmisión, o a esforzar el motor. Las temperaturas comienzan a elevarse. Las temperaturas comienzan a elevarse. Por lo tanto, nosotros como operadores deberíamos de estar felices si la temperatura está a la mitad. Muy felices si la temperatura está a la mitad. Si la aguja o el medidor se pone como en esta condición o más parecida a esta, todavía está dentro del rango normal de operación. Está dentro del rango normal de operación. Pero si la aguja comienza a moverse y pegarse más hacia el rojo después de esta posición, preocúpense, porque algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Entonces, ¿qué debo de hacer? Comenzar a corregir. Comenzar a corregir para que esta aguja no se pegue hacia el rojo. La idea es que se mantenga de este punto a este punto donde está. Ahí puede jugar la aguja, puede trabajar ahí. Entonces, ¿qué está haciendo? De que la temperatura está dentro del rango de operación. Pero si esa temperatura de esta posición comienza a pegarse hacia el lado rojo, asústense. Asústense porque la temperatura se está elevándose demasiado y estoy haciendo algo mal. Como para recordarles, esto de acá, acá está la famosa luz de acción. Esto se va a encenderse a partir de la segunda categoría de advertencia. En la primera solamente vamos a tener mensaje en el advisor. Solamente vamos a tener mensaje en el advisor. Sí, muchachos, entonces creo que cortamos por ahora. Cortamos por ahora. Son casi las 12. Casi las 12. Listo, acá el sistema Advisor, vamos a encontrar algunas teclas de navegación, que nos van a permitir a nosotros navegar en el sistema Advisor. Botón de pantalla, presiono, esta pantalla es táctil por un caso, ¿ya? Es una pantalla táctil. Yo cuando presiono cualquier ventanita, se va a ver, voy a entrar al menú del sistema monitor, ¿ya? Botón de máquina o menú servicio, botón servicio, botón totales y acá tengo el botón de inicio, que tengo acá el área de mensajes. Acá van a salir todos los eventos que se generen en el equipo o todos los eventos que se están presentándose en el momento van a salir acá. Tengo acá un botón que me va a permitir visualizar directamente la cámara. ¿Ya? Hay algunas cámaras de retroceso de la máquina que están instalados con su pantalla aparte. En algún caso puede haber una máquina que si tiene instalado la pantalla, pero está incorporado en el mismo advisor, la pantalla. La cámara está por fuera y la pantalla se va a usarse la del mismo advisor. Entonces, si yo quiero usar esa pantalla, presiono este botoncito, ¿ya? Y va a aparecer en ese momento eso. No, lo que normalmente debe de pasar es de que cuando tú conectes reversa, inmediatamente aparezca la información acá, ¿ya? Ahora, ¿por qué le están poniendo una pantalla adicional para el tema de retroceso, para el tema de la cámara? Es básicamente que cuando tú retrocedas también puede salir un evento. Entonces, si sale el evento, no lo voy a poder visualizar con facilidad. Por ese motivo, tiene una pantalla adicional. ¿Qué más tengo? El botón número 8, botón de función. O sea, puedo desactivar o activar con esto de acá.
Luces, las luces de la máquina la puedo encender con este botón de acá. O sea, no hay necesidad de tocar la perilla que habíamos visto, sino puedo usar la perilla que está fuera al lado del interruptor de acelerador del motor, o a su vez puedo usar este interruptor o presionar este menú en el display y voy a encender todas las luces. Y cuando presione el botón número 10, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener visualizar los cambios de sentido de marcha y los cambios bidireccionales. Los cambios de sentido de marcha y los cambios automáticos, digo. Esas dos condiciones vamos a ver. No sé si ustedes se acuerdan de los cambios automáticos. Era un engranaje con una sola flecha hacia abajo, ¿no? Y los cambios bidireccionales es igual que estas dos flechas, pero sobre un interruptor un poquito más grande. Pero en este caso tenemos eso en el T10. Presioné en la máquina, presioné en el monitor el interruptorcito que estaba acá, que era máquina, inmediatamente me sale esto de acá. Acá, ¿qué voy a hacer yo como operador? Voy a hacer las configuraciones o ver los parámetros. Amarillito, ¿qué significa? Que está seleccionado en configuraciones. Quiero bajar a parámetros, presiono esto de acá y lo voy a bajar a parámetros. Pero vamos a entrar a configuración y le voy a poner OK. Al poner OK, ¿qué va a pasar? Ojo con esto, por favor, ojo, pestaña y ceja. Recuerden, estamos entrando máquina. De máquina entramos a configuración. Cuando yo presione configuración, se va a desglosarse esto de acá. ¿Qué está apareciendo? El tren de fuerza, configurar el asistente de la hoja automática, configurar el asistente del desgarrador automático y configurar el implemento. Entonces, voy a configurar el tren de fuerza, le voy a dar OK. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer los cambios descendentes automáticos. Va a aparecer los cambios descendentes automáticos. Le doy OK en cambios descendentes automáticos. Inmediatamente me aparece esto de acá. Cambios automáticos descendentes apagados, bajo, medio o alto. ¿A qué se refiere bajo, medio, alto? Es a bajas RPMs, medianas RPMs y altas RPMs. A ver, yo entré, máquina, entré a configuración, de configuración ingresé a cambios automáticos. Cuando selecciono cambios automáticos, inmediatamente me aparece apagado, bajo, mediano y alto. ¿A qué se refiere? Bajas RPMs, medianas RPMs y altas RPMs. ¿Qué quiere decir? Que mis cambios automáticos van a descender de manera automática a bajas RPMs, a medianas RPMs o altas RPMs. Que mis cambios automáticos descendentes van a actuar a bajas RPMs, a medianas RPMs o a altas RPMs. Eso es lo que me está diciendo. Ahorita está el check-in apagado, por lo tanto esto de acá no estaría funcionando. Para que funcione, presiono esta flechita o este triángulo y lo bajo a cualquiera de estas tres opciones. A cualquiera de estas tres opciones. ¿Qué significa? Que he activado en base a mi necesidad. ¿Qué entendemos bajas RPMs? Significa que cuando estoy trabajando con el tractor y he seleccionado cambios automáticos, 1, 2, entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy limpiando o empujando material o haciendo un pequeño perfilado en segunda velocidad. Pero la carga que le estoy poniendo en la máquina va a generar resistencia. Por lo tanto, si va a estar configurado a bajas RPMs, ¿qué va a hacer? Las RPMs detectan que el SM de la transmisión detecta que la máquina se aguanta por la resistencia, ahí va a hacer un cambio, lo va a subir a segunda. Ejemplo, estoy empujando en segunda, ¿no? Y estoy con material que no genera resistencia, pero se me va un poco la mano o tengo más carga adelante, comienza a cargar el tractor. ¿Qué va a pasar? Las RPMs comienzan a bajar. Comienzan a bajar, comienzan a bajar. Va a bajar a tal punto de que va a decir, no, ya no estoy
para empujar en segunda. Este material lo debo empujar en primera velocidad. Eso es lo que va a hacer los cambios descendentes automáticos. Puede estar configurada a bajas RPMs, medianas RPMs o altas RPMs. Entonces, va a estar seleccionado en alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy empujando material, detecta carga, ¿y qué va a hacer? Lo va a pasar a primera velocidad. Solamente va a funcionar para reducir los cambios o para bajar los cambios, más no para incrementar. Abran esa puerta. ¿Ya? Entonces debemos de entender eso, por favor. Entonces, esto me va a permitir configurar los cambios descendentes automáticos. Entonces, mucho ojo con esto de acá. Puedo configurarlo para que mis cambios automáticos, como vuelta, repito, los cambios automáticos se reduzcan a bajas RPMs, a medianas RPMs o altas RPMs, dependiendo de la necesidad que yo tenga en el campo. Quiero que mi cambio se haga rápido, bajas RPMs. Quiero que mi cambio sea alto. Quiero que mi cambio se haga más lento, altas RPMs. Entonces, entendamos un poquito esa función. He regresado con este botoncito, pasé atrás, he retrocedido una página. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora voy a configurar el asistente de la hoja automática. Con esto, ¿qué voy a hacer? Voy a calibrar un poco cómo va a responder mis cilindros cada vez que yo presione el botón amarillo. Con esto lo que voy a hacer es configurar de cuánto va a recorrer, ya sea para la posición de corte, para la posición de acarreo o para la posición de descarga. ¿Ya? Perfecto, entonces yo voy a presionar OK. Presionar OK, inmediatamente me aparece inclinación y arriba me dice carga. Inmediatamente cuando yo pongo OK aparece inclinación o carga. Entonces lo voy a poner posición de corte. ¿Qué me está diciendo ahorita en la pantalla? En la pantalla me está diciendo que he configurado al 20% de corte. He configurado al 20% de corte. ¿Qué significa? De lo que la hoja ha estado en esta posición, la estoy inclinando más. Voy a hacer que se clave el tractor. ¿Sí? Eso es lo que he hecho. Ahora, esto yo lo puedo incrementar o lo puedo reducir dependiendo del tipo de trabajo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si tengo mucho ataque, rápido se clava la máquina y rápido se llena la hoja. Entonces eso podría ser contraproducente si estoy haciendo un trabajo de acabado o un trabajo fino. Podría tener problemas. Entonces, dependiendo de mi necesidad, le incremento corte o le disminuyo corte. Recuerden, cuanto más ataque, mayor es la resistencia adelante y la capacidad de corte también se incrementa. Pero, ¿qué podría ser contraproducente? De que obviamente, si estoy haciendo un trabajo especial, mi máquina se me va a ir clavándose. Entonces, no voy a tener un control mucho más fácil. Pero si yo lo retraigo un poco, o sea, le quito, por ejemplo, lo comienzo a bajar 18, 15, 10, obviamente no se va a clavarse con mucha facilidad. ¿Listo? Voy a ahora hacer el siguiente paso. No voy a poner OK. Si pongo OK, se va a salirse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a bajar con este interruptorcito, con este botoncito, le voy a bajar. Y ahora va a aparecer posición de acarreo. Ahora va a aparecer posición de acarreo. Como verán, la posición de corte ha estado en 20% y ahora la posición de acarreo está en 5%. ¿Qué significa? De lo que estaba inclinado hacia allá, ahora lo he puesto para acá. Pero ojo, aún así sigue teniendo corte. Sigue teniendo corte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Oye, ¿le dejo así o lo pongo en cero? Ahora, yo lo puedo poner en cero, le pongo menos, menos, menos y va a aparecer cero. Pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder? Que si tú trabajas mucho en la posición de cero, la posibilidad que te comiences a comer la base de la hoja topadora es alta. Vamos a comenzar a desgastar la base de la hoja topadora. Entonces tampoco no sería
muy bueno ponerlo en 0. Yo lo que normalmente recomiendo es trabajar entre 3 o 4. En el peor de los casos le ponemos 5. En el peor de los casos, porque la idea es siempre que tenga un poquito de inclinación hacia adelante, un poquito de inclinación hacia adelante. ¿Listo? Entonces he configurado la posición de corte, he configurado la posición de acarreo. Ahora voy a seguir desplazando, voy a bajar con la flechita, con esta flechita sigo bajando. ¿Y qué me va a tocar ahora? La inclinación o esparcido, ¿sí? La inclinación o esparcido. ¿Se acuerdan que más o menos a la misma altura parecía esto de acá? Pero era con 20% para el tema de corte, ¿no? Para el tema de corte. Ahora lo que voy a hacer es esparcir o descargar el material. Para descargar el material, podemos llegar a configurar al 100%. O sea, ¿qué estoy haciendo? Que los vástagos salgan completamente y hagan esto para que no se pegue mucho material en la hoja. Para que no se pegue mucho material. Entonces, yo descargo, se pone así, retrocedo. Entonces, de tal manera que siempre lo va a tratar de descargar todo, en especial con material saturado. En especial con material saturado, la descarga lo va a hacer mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ahora también, esta posición al 100%, si yo lo pongo al 100%, me va a ayudar también a conformar de mejor manera los muros de seguridad en los botaderos. Me va a ayudar a conformar mucho mejor. Entonces, esto nos va a facilitar un poco la vida para estar regulando ahí el tractor. Regula para acá. No. La inclinación no debería regularla manualmente. La voy a configurar a la etapa inicial y eso me va a servir a mí para que me facilite la vida al momento de trabajar. Entonces, ¿qué he hecho? He configurado el tema de la respuesta de la hoja. ¿Qué he configurado primero? El corte o la inclinación para el corte. Luego, ¿qué configurado? He configurado la configuración para el acarreo. ¿Ya? He cambiado la posición de la hoja para la posición del acarreo. Y al final lo que estoy haciendo es configurar la inclinación para el esparcido o la descarga. Y recuerden, el tema de corte podría yo considerar de repente hasta un 25%. Podría considerarlo. Pero se te va a clavar muy fácil el tractor. Si no tienes mucho control de hoja con el tema de los pisos, un poco se te va a ir el tractor. Entonces, si hay mucho corte, la posibilidad de que patine tu tractor también es alta. Entonces, mucha resistencia, rapidito puede patinar el tractor. Entonces, eso también no va a ser nada productivo para nosotros los operadores. Entonces, regúlalo, bájalo a 18, 16, 20, pero ¿qué te va a permitir tener una configuración con esos tipos de ángulo cuando estés en el tema de corte? Es básicamente que tu pendiente no se pronuncie demasiado, que tu pendiente no se te pronuncie demasiado. ¿Ya? En el tema del esparcido lo podemos tirar hasta el 100%, lo podemos tirar hasta el 100%, de eso no hay ningún inconveniente. Entonces recuerden, configuramos 3 cosas en esa zona. Ahora vamos a ver el tema del desgarrador automático. Ahora vamos a ver el tema del desgarrador automático. ¿Qué es lo que nos da acá? Yo presiono OK, inmediatamente me va a salir el control del vástago y retracción automática. Entonces, para que funcione el desgarrador de forma automática, ¿qué voy a hacer? Voy a habilitarlo. Entonces, con eso, ¿se acuerdan del botoncito? Cada vez que presione el botoncito del desgarrador en el tablero, va a comenzar a trabajar cada vez que presione el botón amarillo inferior. Con uno lo activo y con el de abajo hago que trabaje. Con el otro diciendo, ya estate listo, y en algún momento te voy a hacer trabajar, le estoy diciendo presionando en el tablerito. Pero si presiona el botón amarillo, ahora comienza a funcionar, le estoy diciendo. ¿Listo? Retrocedo y vuelta voy a regresar a retracción automática. Y en retracción automática, que va a salir, en retracción, he seleccionado retracción automática, que va a salir 3 opciones. Lo que les mencionaba, levantar, solo levanta,
solo va a levantar, o puedo seleccionar levantar y retraer vástago. Levantar y retraer vástago. ¿Qué significa? Que el vástago lo va a meter. O levantar, extraer vástago. Levantar o extraer vástago. Entonces voy a tener las... Normalmente, ¿qué cosa se recomienda? De que cuando levantes, retraigas el vástago y extienda la herramienta. Se recomienda levantar vástago, levantar y retraer vástago, y ahí va a extender la herramienta. Entonces debería de configurar en, en la posición, en la posición, claro, en la posición 3 para que pueda cumplir lo que estoy queriendo. Porque acá si voy a configurar esto de acá, ¿qué va a pasar? Va a levantar y el vástago lo va a retraer. O sea, la herramienta lo va a meter a la punta, lo va a meter hacia la máquina, lo va a hacer apuntar hacia la máquina. Pero si yo pongo, si yo selecciono levantar y extraer vástago, ¿qué va a pasar? Va a levantar y va a ponerlo listo en posición de ataque. Lo va a poner listo en posición de ataque. Entonces, tengo esa opción en el menú para seleccionar y eso me va a permitir también facilitar terriblemente la vida. Regreso con la flechita esta, inmediatamente se va a ir a implemento. En implemento, ¿qué me va a tocar hacer? En implemento, ¿qué me va a tocar hacer? Respuesta de la hoja, posición libre de la hoja y modalidad de inclinación de la hoja. En respuesta de la hoja, le doy OK, y va a aparecer respuesta de la hoja estándar, respuesta de la hoja fina y respuesta de la hoja rápida. Voy a tener tres opciones. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder ahí? Si está en respuesta estándar, la respuesta, valga la redundancia, va a ser como ha venido de fábrica. Pero puedo seleccionar fino o puedo seleccionar rápido. ¿A qué se refiere fino o rápido? Cuando la hoja baje rápido o baje despacio. Para que la hoja baje rápido o baje despacio. Si baja despacio, es seleccionado en fino. Y eso sí, a mí me ayudaría un montón cada vez que haga trabajos de acabado o perfilado. ¿Ya? Cuando yo hago trabajos de acabado perfilado, necesito que el movimiento o la respuesta de la hoja sea lentita, despacita, para poder llevar mucho más uniforme mi piso. Pero si yo estoy trabajando, alimentando ya sea la pala o el cargador, ¿qué pasa? Le pongo una respuesta rápida. Entonces, cada vez que agarre el control hidráulico, rápido va a bajar, rápido va a bajar. Ahí no me interesa mucho, no me interesa mucho, no me interesa mucho qué tan bonito quede mi piso. Pero ya como operador, ¿qué hago? Nosotros más o menos trabajamos con referencias o con cálculos, ¿no? Con cálculos, ¿sí? Acomodamos mucho más rápido la hoja, pero la ventaja va a ser que el sistema hidráulico va a bajar con mayor velocidad. Entonces, esas son las diferencias que existen entre fino y rápido, ¿ya? ¿Dónde utilizo esto? Alimentando las palas o equipos de carga. ¿Dónde utilizo el fino? Obviamente en trabajos de acabado. Por ejemplo, trabajo de lastrado de vías, puedo usar la respuesta fina. Y en estándar la voy a usar pues, cuando esté en el botadero. Cuando esté en el botadero uso estándar y cuando esté en lastrado de vías puedo usar el fino. Y el rápido cuando esté alimentando a los equipos de carga. Posición libre de la hoja. Acá no hay mucho que hablar. Si yo le doy OK, lo único que va a aparecer es activado o desactivado o habilitado o deshabilitado. ¿Ya? Cuando yo active esto, está preparada la máquina para cuando le dé la orden, se ponga en posición libre de la hoja. ¿Y cómo funciona la posición libre de la hoja? El control hidráulico, el control de la hoja topadora, la tenemos a la mano derecha. ¿Y qué voy a hacer? La voy a empujar hasta el fondo y va a ser como un enganche en algo, se va a pegar sin algo. Entonces, ¿qué está actuando? Un solenoide. Está actuando un solenoide, se ha pegado, la palanca regresa a su posición y en el tablero se va a encenderse una lucecita de color verde. ¿Qué está haciendo? Está en la posición flotante de la hoja topada. Está en la posición flotante o la famosa posición libre de la hoja. ¿En qué casos o para qué casos me va a servir esto de acá?
Es básicamente para poder hacer trabajos de nivelación en reversa, pero por espacios bastante reducidos. Espacios bastante reducidos, si no les doy dimensión, probablemente para algunos sean espacios reducidos 100 metros, para otros de repente 50, no, más o menos el largo del tractor, solamente el largo del tractor, más de eso no puedo hacer. ¿Por qué? Porque voy a generar un desgaste inadecuado en el implemento de corte de la máquina. Entonces, en ese caso, voy a usar la posición flotante de la hoja, ¿ya? Porque si no usamos eso, ¿qué va a pasar? Yo quiero hacer, digamos, un trabajo de limpieza, ya un talud final, o puede ser una cresta, un trabajo de nivelación en reversa, porque ha quedado un poco de material, porque no puede caer el material al fondo. Voy a traer el material hacia la plataforma. Si uno utiliza la posición flotante, lo que va a pasar cuando quiera hacer ese trabajo, cuando apoye la hoja, el tractor va a querer levantarse. Entonces, eso no es bueno para el tractor. No es porque estoy haciendo sufrir los cilindros de la hoja topadora. Recuerden, estoy apoyando todo el peso de la máquina o gran parte del peso de la máquina en los cilindros de la hoja topadora y los cilindros están diseñados para soportar el peso de la hoja, no para soportar el peso del tractor. Entonces, con esa finalidad se ha implementado el tema de la posición libre. Luego retrocedemos y vamos a encontrar modo de inclinación de la hoja. Modo de inclinación de la hoja topadora. Presiono OK y me va a aparecer inclinación doble e inclinación simple. ¿Cuándo va a ser inclinación simple? Cuando trabe uno de los cilindros. De acá lo puedo trabar uno de los cilindros, por lo tanto va a trabajar, no sé si ustedes se acuerdan, el D8, que el cilindro de inclinación está por el lado derecho, ¿cierto? Y por el lado izquierdo es rígido. Entonces, por eso para el lado izquierdo inclina más que para el lado izquierdo. Entonces, lo mismo pasaría con el tractor. Trabo uno de los cilindros, en este caso voy a trabar el cilindro del lado derecho y el cilindro izquierdo va a completar su recorrido normal. Entonces, puedo desactivar. ¿En qué casos voy a utilizar inclinación doble, inclinación simple? Inclinación simple la voy a usar básicamente en perfilado de piso. En perfilado de piso. Inclinación doble para que trabaje mi sistema ABA. Ojo, si mi máquina está activado con inclinación simple, el sistema ABA no va a trabajar. El sistema ABA no va a trabajar. Bastante cuidado también con ese tema de ahí, por favor. ¿Ya? Acá vamos a... ¿Se acuerdan ¿se acuerdan que hemos seleccionado, en la parte superior tenemos un interruptorcito acá? Acabo de presionar eso y va a mostrarse esto de acá. Acabo de presionar el interruptorcito que estaba acá y va a salir esto de acá. ¿Qué me está diciendo? Cambios automáticos descendentes y cambios bidireccionales. Me está diciendo cambios automáticos descendentes y cambios bidireccionales. Entonces, en esta posición ahorita está desactivado. Está desactivado. ¿Por qué está desactivado? Porque está en fondo plomo. Lo voy a activar. Y para activar debe de estar así. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho? Ahora le he puesto cambios automáticos. Cambios automáticos. Está activado. Cambios automáticos está activado. ¿Recuerdan que habíamos configurado en el monitor, en la parte de configuraciones, cuando decíamos los cambios automáticos a altas, desactivado a altas, medianas y bajas RPMs? Entonces, con eso estoy habilitando esa función. Con eso estoy habilitando esa función. ¿Ya? Entonces, recuerden, acá, para que esto de acá funcione, voy a trabajar con este interruptor. Pero para esto solamente lo que he hecho es seleccionar el monitor. Mis cambios automáticos se van a hacer a altas RPMs, a medianas RPMs o bajas RPMs. Dependiendo del tipo de trabajo que estoy haciendo, voy a seleccionar eso. Entonces, yo lo que normalmente sugiero es que los cambios automáticos de la transmisión estén a medianas RPMs. A medianas RPMs. Cuando detecte poca carga,
lo cambie y cuando detecte mucha carga, lo detecte. Entonces, en cualquiera de esos dos extremos va a detectar y me va a hacer el cambio de manera automática. Solamente va a funcionar de segunda a primera. Solamente va a funcionar de segunda a primera. Recuerden, estas flechitas de acá, ¿qué me está diciendo ahora? Me está diciendo cambios bidireccionales. Cambios bidireccionales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá me está diciendo, cuando he seleccionado cambios automáticos, me está diciendo que mis cambios bidireccionales está para trabajar entre primera hacia adelante y segunda hacia atrás. Por lo tanto, cuando mi tractor salga hacia adelante va a salir siempre en primera y cuando retroceda va a salir en segunda. Eso es lo que me está diciendo. Pero ojo, ojo con esto, por favor. Cuando yo seleccione los cambios bidireccionales, me permite seleccionar cambios hasta la novena velocidad. Si ustedes se dan cuenta, me está diciendo avance, avance, primera, segunda, tercera, ¿no? Si yo presiono, selecciono tercera, ¿qué va a pasar? Me va a botar 3 cambios. Pero si yo presiono o selecciono sexta, me va a botar cambios intermedios. Cambios intermedios. Si yo presiono velocidad 9, adicionalmente me va a seleccionar 2 cambios más entre tercera y segunda. Entonces, ¿qué tengo acá? Primera, segunda, tercera. Si yo le pongo para 6 cambios, se van a agregarse esto más de acá. Pero si yo, esto más de acá. Si yo subo hasta 9, se van a agregar cambios adicionales más. Entonces, ¿qué va a pasar con mi máquina? ¿Qué va a pasar con mi máquina? Que si yo pongo en 9, voy a tener 9 velocidades. 9 velocidades. Voy a tener velocidades intermedias. Voy a tener velocidades intermedias. ¿Ya? Porque a veces estamos empujando un material bastante blando, pues, y no pesa, y no hay necesidad de siempre ir en primera. Entonces podría ir en 1.5, en una velocidad de 1.5. ¿O qué va a pasar? De repente el material que estoy empujando es muy pesado. Por ejemplo, cuando estoy metiendo una zanja, capto la mayor cantidad de material posible, ¿no? La mayor cantidad de material posible. Entonces, ¿qué hago? Entonces, la primera no me va a soportar. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a bajar ese cambio de primera. ¿Para qué? Para tener mucha mejor respuesta del tractor. ¿Listo? Para el retroceso igual. Para el retroceso igual. Puedo configurar estos cambios adicionales. Estos cambios adicionales, es decir, ¿sabes qué? Necesito tener más cambios porque tu segunda que me estás ofreciendo no me ayuda. No me ayuda. Entonces, por lo tanto, en retroceso voy a tener las mismas opciones. Retroceso, retroceso. Puedo bajar mucho más la velocidad. Puedo bajar mucho más la velocidad, que me va a permitir a mí tener mayores alternativas, mayores opciones. O sea, no siempre es bueno retroceder. Recuerden, ya de por sí la máquina tiene distintas velocidades cuando voy hacia adelante o cuando voy hacia atrás, pero aún esas velocidades no me están ayudando en el campo. De repente esa primera chanca demasiado. Entonces, ¿qué necesito buscar? Un cambio mucho más bajo. O de repente esa primera es muy lenta para ese tipo de trabajo y una segunda es demasiado alta. Entonces, ¿qué trato de hacer? Buscar un punto medio que me permita retroceder ni tan rápido ni tan lento. Entonces, buscar un punto medio. Eso es lo que nos ofrece el sistema monitor ¿sí? Acá está un poco más claro, activé el sistema bidireccional, inmediatamente va a aparecer 3 cambios para adelante, 3 cambios para atrás. Entonces, ¿qué vamos